Hola amigos, bienvenidos a su video número 26 de su curso Excel para Recursos Humanos. En este video vamos a revisar el uso de la herramienta tablas dinámicas para resumir la información de la nómina que estamos usando como parte de nuestro curso. Ya tenemos el libro abierto. Recuerden que este libro ustedes lo pueden descargar de la página del curso una vez que se registren formalmente en esta actividad. Este libro lo hemos estado utilizando en algunas sesiones anteriores para crear algunos cálculos y hecho que ya tenemos una serie de columnas nuevas, como por ejemplo la edad, el estatus del seguro social, la clasificación de los trabajadores por niveles de edad. Otras columnas que creamos anteriormente fueron, por ejemplo, la de sueldo en texto, la de las notas para saber quién está por debajo del sueldo básico, los cálculos de retenciones, tenemos las antigüedades en años, meses y días. De hecho, algunas de ellas aparecen con formatos condicionales. Clasificamos los trabajadores por niveles de antigüedad. También tenemos el año de ingreso del trabajador a la empresa, el mes y el día de ingreso. Tenemos también el trimestre, el semestre, la temporada, el tipo de día, el turno, la sucursal, la cantidad de hijos y el grado de institución de los trabajadores. Basada en esta información que hasta ahora manejamos en forma resumida, vamos a crear entonces una serie de tablas, resúmenes con los indicadores principales de nuestra nómina, o en este caso denominado dashboard, donde vamos a poder ver algunos elementos resaltantes, como por ejemplo el costo de la nómina, clasificación de la nómina por sucursal, por turno, por niveles de antigüedad. Vamos entonces a presentar la información en forma tabulada y también en forma gráfica. Fíjense que vamos a trabajar con la tabla de este libro denominado Nómina para Tabla Dinámica, el nombre del libro, y vamos a trabajar con una tabla. Esta tabla, recuerden que si estamos en una celda, dentro de ella podemos irnos al menú contextual. Fíjense que en la parte superior tenemos entonces una opción nueva con un fondo de color amarillo. Presionar clic, herramientas de tabla, y se despliegan en el cintillo horizontal las herramientas principales de las tablas. Y aquí tenemos el nombre de la tabla. Para identificarla vamos a colocarle un nombre, trabajadores, que es el nombre con el cual vamos a identificar esta tabla. Fíjense que una de las ventajas de trabajar en forma de tabla es que entre las propiedades podemos colocarle un nombre único que la identifica y la diferencia del resto de las tablas que podemos tener en nuestro libro. Ahora, fíjense que tenemos un atajo. Si queremos llegar al final de esta nómina, porque está dando el ejemplo, presionamos la tecla control, la mantenemos presionada y presionamos una sola vez flecha abajo, y observen que me lleva al final de esta tabla. Y fíjense que estamos usando un ejemplo que tiene 15.715 trabajadores. Ahora, dependiendo de quién sea el interesado a la información, ya sea un cliente interno o externo de la empresa, es posible que la información tenga que presentarla en forma detallada o en forma resumen. Y esa es la herramienta ideal que han manejado los usuarios en los últimos años para presentar los indicadores principales de volúmenes de datos que manejen en rango de celdas o tabla. Ahí es la herramienta tabla dinámica. Para comenzar con una tabla dinámica podemos comenzar estando ubicados en al menos una celda del cuadro que queremos resumir. De hecho, vamos a hacerlo de esta forma en este primer video inicial, y después vamos a ver algunas alternativas. Aquí tengo, por ejemplo, me coloco en una celda y me voy entonces al menú insertar. A pesar de ser una herramienta de datos, las tablas dinámicas no están en las opciones de datos, sino en las opciones de insertar. En el cintillo horizontal están en un grupo de herramientas denominadas tablas. Tenemos tabla dinámica, tablas dinámicas sugeridas, y también tenemos la herramienta tabla, que es la que utilizamos en los videos anteriores para convertir un rango de celdas en una tabla. No hay un atajo para comenzar una tabla dinámica. Fíjense que no tiene asociado un método abreviado de teclado, sino que marcamos la opción tabla dinámica. Observen que en este primer caso estamos ubicados encima de la tabla que queremos resumir en forma de tabla dinámica, y observen que aparece un asistente con una sola ventana que tiene como título crear tabla dinámica, y me pide seleccionar los datos que deseas analizar. Como estoy ubicado encima de una tabla, automáticamente detecta el nombre y dice tabla o rango. Fíjense que la herramienta no es exclusiva para las tablas, sino que se puede usar para resumir los datos en un rango de celda. Él automáticamente detecta que está ubicado en una tabla denominada trabajadores. Pero también puedo utilizar una fuente de datos externas, como por ejemplo una base de datos de Access o SQL Server, o por ejemplo un archivo de texto externo, y debería entonces indicarle dónde está la fuente de los datos. Pero en este caso la información que vamos a resumir la tenemos dentro de una tabla dentro del libro, y la tabla se denomina trabajadores. A continuación me pide que elija dónde desea colocar
el informe de tabla dinámica, o sea, en este caso el cuadro resumen que él va a generar. Tengo dos opciones, la que está marcada por defecto es nueva hoja de cálculo, o puede ser en una hoja de cálculo existente si ya tenemos la hoja y la ubicación ya para el destino de este cuadro nuevo, ¿ok? Como no tengo ninguna hoja previa, vamos a indicarle aquí que vamos a usar una nueva hoja de cálculo y le digo aceptar. Automáticamente, fíjense en el pie de página de la hoja de cálculo me crea una hoja nueva. Aquí tenemos la tabla con la nómina en la hoja llamada nómina, y aquí está la hoja nueva. De hecho, vamos a cambiarle el nombre, voy a colocarle indicadores de la nómina. ¿Okay? Aquí tenemos entonces, fíjense que aparece el diseño de la tabla dinámica 1, la tabla dinámica vacía, y la ventana, el escritorio Excel toma algunas características. En la hoja de cálculo donde creamos una tabla dinámica nueva, fíjense que del lado derecho tenemos una barra de herramienta nueva que va a ser visible mientras que estemos ubicados en una celda de la tabla dinámica, a pesar de que está vacía aún, que se llama campo de tabla dinámica. Fíjense que es una barra de herramienta lateral que se acopla del lado derecho a la ventana, que está compuesta por dos secciones principales, que son los campos de tabla dinámica y las secciones de la tabla dinámica. Los campos de tabla dinámica no son más que los nombres de las columnas de la tabla o rango de celda que seleccionamos para resumir en forma de tabla dinámica. Esta ventana la podemos ajustar el ancho, ¿ok? Podemos hacerla visible, ocultarla cerrándola. Aquí tenemos el botón o la X de cerrar. Y tenemos un texto, campo de tabla dinámica, y aparece unas instrucciones, seleccionar campo para agregar al informe, y aparece cada uno de los títulos de las columnas de la tabla con una casilla de verificación del lado izquierdo que podemos marcar para hacer algunos elementos en forma rápida. Luego tenemos una sección que demuestra las partes de una tabla dinámica, las cuales son el filtro, columnas, filas y sumatoria de valores. Estas son las secciones de una tabla dinámica, ¿okay? En las diferentes versiones de Excel, desde la versión 2003, por ejemplo, el único cambio que han tenido es que lo que ahora se denomina filtro, anteriormente se denominaba campo de página, tenemos columnas, filas, y lo que ahora se denomina valores, otro se llamaba área de datos. ¿Cuáles son las características de la tabla dinámica? La tabla dinámica permite presentar cuadros resúmenes de datos que aparecen en forma detallada, como lo que tenemos en la nómina, y aquí podemos presentar entonces un cuadro que puede combinar información tabulada con gráficos, y por eso son ideales para presentar nuestro informe o para llevar tableros de control sobre los datos que manejamos, los diferentes aspectos de la nómina, o en este caso del área de recursos humanos. Usando como ejemplo la nómina, fíjense que tenemos entonces los diferentes campos que manejamos hasta ahora en nuestra tabla, y dependiendo de qué me soliciten o cómo me pidan presentar la información, yo voy a utilizar las 4 secciones de una tabla dinámica, que son, como les comentaba, filtro, columnas, filas y valores. Ejemplo, si me piden en este caso el costo de la nómina por sucursal, y en este caso me están indicando que quieren que la sucursal ocupe una fila dentro de mi cuadro, por ejemplo, sucursal, monto, sucursal y el monto, entonces vamos a usar la sección llamada fila. Dependiendo del elemento que tú quieras resumir y donde quieras resumirlo, utilizamos diferentes secciones. Por ejemplo, si queremos que cada sucursal ocupe una fila, lo primero que vamos a hacer de acuerdo a las instrucciones es seleccionar el campo para agregar el informe. El campo en este caso va a ser sucursal, acá lo tenemos, fíjense que tenemos una barra de desplazamiento. Si la tabla tiene muchos campos o columnas, aquí tenemos el campo sucursal, y lo otro es, entonces me indica según las instrucciones, primero lo selecciono, aquí tenemos el campo sucursal, y luego debo arrastrarlo entre las áreas siguientes. ¿En cuál? En el área con la cual yo quiero que aparezca representado en nuestro cuadro resumen. Voy a tomar el campo sucursal como si fuese un botón, fíjense que lo voy a tomar presionando el botón izquierdo del mouse sin soltarlo, y voy a arrastrar ese campo a la sección denominada filas, y aquí lo suelto. Observen en la hoja de cálculo que una vez que yo coloco entonces en la sección filas, coloco la sucursal, en la hoja de cálculo me presenta un cuadro resumen, ¿okay? Clasificándome cada sucursal en una fila diferente de mi tabla dinámica. Fíjense que es lo que hace que se comunique con la base de datos origen, que en este caso es la tabla de trabajadores, y me presenta entonces la información en forma resumida. Va a hacer acá un zoom y observen ahora cómo podemos ver entonces la primera parte de la tabla. Observen que tenemos entonces personas sucursales que están presentes en la tabla, desde Barinas hasta
Valencia, fíjense que te lo totaliza de una vez. Y ahora, dependiendo de lo que yo quiera resumir, si yo lo que quiero saber es el costo de la nómina, tenemos entonces, buscamos el campo, que sería el campo sueldo. Aquí lo tenemos, sueldo, y todo lo que queramos calcular se lleva a la sección sumatoria de valores. En este caso, el cálculo sumatoria, pues quizás es el elemento del cálculo que él hace por defecto. Si queremos saber cuánto es el costo por sucursal, simplemente llevamos el campo sueldo, lo arrastramos hacia sumatoria de valores, y acá tenemos, fíjense, el cálculo. Vamos a darle un pequeño formato acá, en inicio. Vamos a usar el formato estilo millares que podemos conseguir como un atajo en el menú inicio. Okay, aquí lo tenemos, estilo millares. Y acá tenemos entonces la información de nuestro cuadro resumen. ¿Qué hizo la herramienta? Se comunicó con la base de datos y calculó todo, la suma de los sueldos de los trabajadores que estaban, por ejemplo, en Barinas o en Caracas, y te lo totaliza en este caso en la tabla dinámica. Y aquí tenemos entonces, en la primera tabla dinámica, fíjense que el total de sueldos de la empresa, o el costo de la nómina de la empresa, es 246.704.733,36. Siendo Barinas, por ejemplo, 12 millones, o por ejemplo Puerto Ordaz con 38 millones y Guacara con 39. Los títulos de la tabla dinámica ya se pueden personalizar. Aquí podemos colocar, por ejemplo, sucursal, acá vamos a colocar aquí total nómina, y acá tenemos entonces la primera tabla dinámica, producto de leer la información que tenemos en la base de datos, en este caso en forma de tabla, que corresponde a los trabajadores de la empresa. Viendo entonces toda esta información que tenemos en esta gigantesca base de datos que estamos dando en nuestro ejemplo, resumida en un cuadro con los principales indicadores, que sería en este caso el costo de la nómina por sucursal y el total general de la empresa. Hay algunas prestaciones que también te permite usar dentro de la herramienta tabla, y es que cuando estás en una celda de la tabla, fíjense que tenemos acceso arriba a una opción nueva que aparece con un fondo de color morado que se llama herramienta de tabla dinámica, y algunos elementos rápidos como los que usamos en la herramienta tabla, como lo son darle un formato rápido a la tabla. Fíjense que tenemos herramienta de la dinámica, sección diseño, y aquí tenemos algunos estilos que podemos darle a la tabla, estilos rápidos de colores. Por ejemplo, si yo quiero que las filas tengan diferentes colores, filas con bandas. Aquí podemos desplegar, igual que las tablas, diferentes diseños preestablecidos de colores, y podemos tener, fíjense, un cuadro listo para imprimir o copiar y pegar, por ejemplo, en nuestra presentación. Y acá tenemos entonces la tabla dinámica que tenemos como resultado. Recuerden que la barra de herramienta del lado derecho la van a tener solamente mientras estén dentro de una celda de la tabla dinámica. Si nos vamos a una celda vacía, fíjense que la barra de herramienta desaparece temporalmente hasta que nos enfoquemos nuevamente en la tabla dinámica. Ok, este ejemplo, fíjense que nos permitió en este caso ilustrar cuál es la técnica para crear una tabla dinámica nueva. Ahora, si yo quiero crear una tabla dinámica, pero no estando enfocado inicialmente en la data que queremos resumir, por ejemplo, me voy a colocar en la celda D1, y aquí quiero otra tabla dinámica para ver cuánto es el costo de la nómina, en este caso por, vamos a poner el costo de la nómina, pero por turno. Entonces ahora fíjense, vamos a comenzar estando ubicados en la hoja donde ya tenemos los datos para la tabla dinámica, pero no tenemos la fuente. Entonces sería insertar tabla dinámica, pero fíjense que como no estamos ubicados encima de la tabla que tiene la data fuente, vamos a tener que entonces aquí me queda esperando que yo o seleccione el rango de celdas o le dé el nombre de la tabla que quiero resumir. Nuestra tabla tiene un nombre único que es trabajadores, y le vamos a indicar que quiero un resumen de trabajadores y lo quiero en esta celda, a partir de la celda donde estoy ubicado previamente. Aquí fíjense que sería en una hoja de cálculo existente, partiendo de una ubicación específica que sería la celda D1. Le digo aceptar, y observen que acá tenemos la estructura de la tabla dinámica vacía, y ahora voy a proceder a crear el resumen que sería el costo de la nómina por turno, y me quieren que en este caso el turno va a estar ubicado por fila. Buscamos entonces el campo turno, acá lo tenemos, lo llevamos a filas, y acá tenemos, fíjense, un cuadro que me muestra los turnos, mañana, noche y tarde. Y si quiero saber cuánto es el costo de la nómina por turno, buscamos entonces el campo a calcular, que es el sueldo. Buscamos el sueldo, y recuerden que ese campo, para poder sumarlo, tenemos que llevarlo a la sección valores. Arrastro sueldo hacia valores, y acá tenemos entonces el resumen, solamente que vamos a colocarle aquí un estilo millares,
y ustedes entonces tenemos entonces ahora el costo de la nómina por sucursal, y acá lo tenemos entonces por turno. ¿Okay? En este caso yo voy a rodar la tabla, ¿verdad? Aquí al mismo nivel de esta que tenemos acá, y aquí tenemos entonces las dos primeras tablas que resumen la información que me solicita en este momento, que era unos indicadores correspondientes al costo de la nómina. Aquí vamos a colocarle un título, este va a ser sucursal, un turno, y acá sería total nómina. Si queremos, recuerden que si queremos darle un diseño para que de alguna manera tengamos un estándar con respecto a la presentación, nos vamos a herramienta la dinámica, vamos a colocar acá diseño, la queremos filas con banda, y escogemos entonces el mismo diseño que utilizamos para la anterior. Buscamos acá y aquí tenemos entonces el diseño para la segunda tabla dinámica. Ahora tenemos entonces los dos primeros cuadros con nuestros indicadores, que serían correspondientes al turno, el costo por turno, y aquí tenemos también el costo por sucursal. Dice que son dos tablas dinámicas sencillas, sin embargo la idea era revisar la técnica para la creación de la tabla, partiendo de estar ubicado en la fuente de datos a resumir o estando en la hoja de destino y teniendo que indicarle cuál es la fuente de los datos. Bueno amigos, entonces nos vemos a ver en el siguiente video para revisar las diferentes dimensiones de una tabla dinámica. Que tengan feliz día.